El jefe de la mafia se suponía que iba a morir esa noche. Dejado sangrando en las montañas, el teléfono destrozado, el auto empujado fuera del camino, su propia sangre empapando la nieve y la tierra helada. No fueron los rivales quienes lo traicionaron. No fue la policía. Fue su familia, los hombres que él había criado, la sangre en la que confiaba. Pasaron horas. El viento aullaba entre los árboles. Su visión se nublaba. Entonces pasos, no botas, no armas. Una mujer estaba allí, sola, sosteniendo una linterna, su aliento formando nubes en el frío. Debería haberse ido. Cualquier persona sensata lo habría hecho. En cambio, se arrodilló junto a él, presionó su bufanda contra su herida y susurró las últimas palabras que él esperaba escuchar. «Estás a salvo. No te voy a dejar». Él no sabía su nombre. Ella no sabía quién era él. Pero mientras la noche devoraba las montañas, el hombre más temido del inframundo se dio cuenta de algo aterrador. Por primera vez en su vida, alguien se quedó. No por poder, dinero o miedo, sino porque ella lo eligió. Y esa elección cambiaría sus vidas para siempre. Quédate conmigo hasta el final. Porque el amor que comenzó en esa montaña obligaría al jefe de la mafia a elegir entre la venganza y la redención. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora, empecemos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la nieve mientras Vincent Torino abría los ojos a vigas de madera desconocidas. El aroma a pino y humo de leña llenaba sus fosas nasales en lugar del habitual olor a cuero y colonia de su penthouse. Su cuerpo dolía de maneras que había olvidado que eran posibles, cada movimiento enviando punzadas a través de sus costillas recordándole la traición de la noche anterior. Un suave tarareo llegaba desde otra habitación, acompañado del leve tintinear de platos. Vincent intentó incorporarse, su mano instintivamente buscando la pistola que no estaba allí. El movimiento le atravesó el hombro con fuego, y contuvo una maldición que habría hecho que sus soldados se estremecieran. El tarareo se detuvo. Pasos se acercaron, ligeros y cuidadosos. La mujer de la montaña apareció en la puerta, llevando una taza humeante y mostrando la preocupación genuina que Vincent no había visto en años. Su cabello oscuro estaba recogido en una simple coleta, y llevaba un suéter grueso que había visto mejores días. No se parecía en nada a las mujeres pulidas que normalmente lo rodeaban. Sin ropa de diseñador, sin sonrisas calculadas, sin agendas ocultas en sus ojos, solo calidez y algo más que él no podía identificar. «Estás despierto», dijo, colocando la taza en una pequeña mesa junto a la cama. «¿Cómo te sientes?» Vincent estudió su rostro, buscando las señales que había aprendido a leer en su mundo, la ligera tensión alrededor de los ojos que indicaba miedo, la sonrisa forzada que escondía cálculo. La forma en que cambiaban las voces de las personas al reconocer su nombre. No encontró nada de eso. «¿Cómo? Me atropelló un camión», admitió, su voz más áspera de lo habitual. «¿Dónde estoy?» «Mi cabaña», respondió ella, revisando los vendajes de su hombro con manos expertas. «A unas 15 millas de donde te encontré. Perdiste mucha sangre, pero nada vital fue afectado. Tienes suerte». «Suerte». Vincent casi se rió de esa palabra. La suerte no tenía nada que ver con sobrevivir cuando tu propio hermano pone una bala en tu espalda y te deja a merced de los lobos. Cuando los hombres que llamas familia deciden que tu sangre vale menos que su ambición. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó en cambio. «Elena», dijo, encontrando su mirada directamente. «Elena Santos. ¿Y tú eres?» Este era el momento. El momento en que todo cambiaría, cuando el miedo se dibujaría en su expresión, cuando se daría cuenta de que había salvado a un monstruo, cuando empezaría a calcular cómo alejarse de él lo más posible. «Vincent», dijo en voz baja, observando su rostro en busca de cualquier destello de reconocimiento. Nada. Solo la misma preocupación suave, la misma presencia constante. O era la mejor actriz que había conocido, o realmente no tenía idea de quién era él. En el mundo de Vincent, eso era más raro que encontrar nieve en el infierno. Elena se acercó a la ventana, corriendo las sencillas cortinas de algodón para dejar entrar más luz. La vista revelaba montañas infinitas, nieve pura y ninguna otra persona a kilómetros. Era el tipo de aislamiento que habría hecho sudar frío al equipo de seguridad de Vincent. «¿Vives aquí sola?»,
Preguntó. Ella asintió, todavía contemplando el paisaje. 3 años ya. Es tranquilo, pacífico. A veces pasan semanas sin ver a otra persona. ¿No tienes miedo? Una mujer sola en la naturaleza. Elena se volvió hacia él, y por un momento algo cruzó su rostro. Algo que parecía casi dolor antes de cubrirlo con una pequeña sonrisa. Tengo más miedo de la gente que de los osos o lobos, dijo. Los animales son honestos sobre sus intenciones. Había una historia ahí. Vincent se dio cuenta de capas bajo su amabilidad que hablaban de razones para buscar la soledad, de elegir las montañas sobre la humanidad. Había construido un imperio leyendo entre líneas. Y Elena Santos tenía volúmenes escritos en los espacios que dejaba vacíos. Los hombres que te hicieron esto, dijo, acomodándose en una silla junto a la cama. No volverán, ¿verdad? La mandíbula de Vincent se tensó. La traición aún estaba fresca, ardiendo en su pecho como ácido. Marcus, su hermano menor, a quien había protegido, guiado y amado como a un hijo. Roberto, su lugarteniente, que había comido en la mesa de Vincent y lo llamaba familia. Lo habían planeado perfectamente, esperando hasta que él estuviera solo, hasta que bajara la guardia. No, dijo finalmente. Creen que estoy muerto. Bien. Su respuesta lo sorprendió con su firmeza. Lo que sea que hiciste, lo que sea que te trajo a esa montaña, nadie merece morir solo en el frío. Vincent la miró. En su mundo, la misericordia era debilidad. La compasión, un lujo que te mataba. Y ahí estaba esta mujer que había arriesgado su seguridad para salvar a un extraño sangrante. Sin pedir nada a cambio, esperando solo decencia humana básica. Era todo lo que su mundo no era. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó. Podrías haber seguido caminando, fingiendo no haberme visto. Elena permaneció en silencio un largo momento, sus dedos dibujando patrones en la tela desgastada de su silla. Porque sé lo que se siente al ser dejado morir por personas que se suponía te protegerían, dijo suavemente. Sé lo que es cuando las personas en quienes más confías se convierten en las que más temes. Las palabras golpearon a Vincent como un golpe físico. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con la clase de comprensión que solo viene de la experiencia, del tipo de dolor que solo viene de la traición. ¿Quién te lastimó? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla, más áspera de lo que pretendía. La sonrisa de Elena era triste y distante. Alguien que dijo que me amaba. Alguien que prometió protegerme. Alguien que casi logra hacerme desaparecer por completo. Vincent sintió algo desconocido agitarse en su pecho. Ira, pero no la fría y calculadora que usualmente sentía hacia sus enemigos. Esto era diferente, protectora, personal. ¿Dónde está ahora? Se fue, dijo Elena simplemente. Me aseguré de eso. La manera en que lo dijo, con quieta certeza, le dijo todo lo que necesitaba saber a Vincent. Elena Santos no era solo una mujer amable que había salvado su vida. Era una sobreviviente que había luchado sus propias batallas y ganado. Descansa, dijo, levantándose y alisando su suéter. Haré sopa. Necesitas recuperar fuerzas. Mientras se dirigía a la puerta, Vincent la llamó. Elena. Ella se volvió, cejas levantadas. Gracias, dijo, por salvar mi vida. Su sonrisa esta vez fue genuina, alcanzando sus ojos. Gracias por permitírmelo. Después de que ella se fue, Vincent miró el techo de madera, su mente corriendo a pesar del agotamiento de su cuerpo. Había pasado 20 años construyendo muros, creando distancia, asegurándose de que nadie pudiera acercarse lo suficiente para lastimarlo. Y aún así, esta desconocida había pasado todas las defensas sin siquiera intentarlo. Afuera, la nieve comenzó a caer nuevamente, cubriendo las huellas que habían llevado a Elena hasta la noche anterior. Pronto no quedaría rastro de cómo había llegado a este lugar. Este momento suspendido entre su vida pasada y lo que viniera después. Por ahora, solo era Vincent. No el temido heredero torino, no el hombre cuyo nombre podía vaciar una sala o iniciar una guerra, solo un extraño herido siendo cuidado por una mujer que no pedía nada más que su humanidad. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, pero Vincent sabía que no podía durar para siempre. Su familia pensaba que estaba muerto, lo que significaba que se moverían rápido para consolidar poder, borrar cualquier rastro de su influencia,
construir su imperio sobre los cimientos de su tumba. Lo habían subestimado antes. Olvidaron que había sobrevivido a algo peor que una bala y una montaña. Olvidaron que la misericordia y la debilidad no son lo mismo. Pronto tendría que elegir entre la seguridad que Elena ofrecía y la justicia que su traición exigía. Pero no hoy. Hoy se permitiría ser solo un hombre agradecido por la bondad de una desconocida que eligió salvarlo cuando el mundo había decidido dejarlo morir. Dejarlo morir. El sonido de Elena picando verduras en la cocina se convirtió en el ancla de Vincent a la realidad. Cada golpe rítmico del cuchillo contra la tabla le recordaba que esto no era un sueño, que alguien realmente lo estaba cuidando sin esperar nada a cambio. Su teléfono había desaparecido, destruido en la emboscada. Sus hombres estarían dispersos o muertos. Su imperio se estaba derrumbando mientras él yacía indefenso en la cama de una desconocida. Y aún así, por primera vez en 20 años, Vincent sintió algo que había olvidado que existía. La sopa que Elena le trajo era sencilla. Caldo de pollo con zanahorias y hierbas que ella misma había cultivado. Sin ingredientes caros, sin presentación elaborada, solo calidez en un tazón. Vincent había comido en los restaurantes más finos. Había probado comidas que costaban más de lo que la mayoría ganaba en un mes. Nada había sabido mejor que la sopa casera de Elena. «Eres buena cocinera», dijo, genuinamente. Elena se acomodó de nuevo en su silla, su propio tazón entre las manos. «Es receta de mi abuela. Siempre decía que la comida hecha con amor cura más que la medicina. Tu abuela suena sabia. Me crió después de que mis padres murieran en un accidente de auto cuando tenía 7 años». La voz de Elena llevaba la tristeza serena de un dolor antiguo. Procesado y aceptado. Me enseñó que a veces la mayor fortaleza viene de la gentileza. Vincent pausó, cuchara a medio camino de su boca. En su mundo, la gentileza era un blanco pintado en la espalda. La amabilidad era debilidad explotada por los enemigos. Y aún así, allí estaba Elena, que había sobrevivido al infierno que la llevó a estas montañas, y había emergido con su compasión intacta. ¿Y tú?, preguntó. ¿Alguna familia? La pregunta golpeó como un golpe físico. Vincent dejó la cuchara, el apetito repentinamente desaparecido. Familia. La palabra que alguna vez lo significó todo ahora sabía a veneno en su boca. Creí que sí, dijo en voz baja. Resultó que estaba equivocado. Elena estudió su rostro, leyendo el dolor que él no podía ocultar. Los hombres que te dispararon eran familia. Vincent asintió, sin confiar en su voz. La sangre no hace a la familia, dijo Elena en voz baja. El amor sí. La lealtad sí. Las personas que se quedan contigo cuando el mundo se vuelve oscuro, esas son tu verdadera familia. Entonces nunca he tenido una familia, admitió Vincent, con las palabras raspándole la garganta. Ahora la tienes. La afirmación sencilla quedó suspendida entre ellos. Elena lo dijo sin drama, sin alardes, tan natural como comentar el clima. Pero Vincent sintió cómo se asentaba en su pecho como una piedra tibia, sólida y real. Pasaron 3 días entre curaciones y una inesperada sensación de bienestar. Elena desaparecía por horas y regresaba con leña o provisiones de algún escondite secreto. Leía junto al fuego mientras Vincent dormitaba. Su presencia era un consuelo constante que él nunca había experimentado. Al 4.º día, ya era lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie sin que la habitación diera vueltas. Elena lo encontró junto a la ventana, mirando las cumbres cubiertas de nieve. ¿Inquieto?, preguntó. Pensando, respondió él. ¿En lo que sigue? Elena se colocó a su lado. La luz de la mañana atrapó los destellos dorados en sus ojos cafés, y Vincent se dio cuenta de que había memorizado cada detalle de su rostro sin proponérselo. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. La forma en que mordía su labio inferior cuando se concentraba. La sonrisa auténtica que transformaba toda su expresión. «Podrías quedarte», dijo ella en voz baja. «Allá afuera no hay nada para ti más que dolor y violencia». El corazón de Vincent se encogió. La oferta era tentadora más allá de toda medida. Desaparecer en esas montañas con Elena, construir algo real, honesto y puro, aprender cómo se sentía el amor cuando no estaba envenenado por el poder y la traición. Pero los fantasmas de su pasado no lo dejaban descansar. Mataron a personas inocentes.
Elena, mis hombres tenían familias, hijos. Marcus no solo me traicionó. Destruyó decenas de vidas para conseguir lo que quería. Y si vuelvo, esas personas no regresarán. No, pero evitará que mate a más. Elena guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era firme pero triste. No intentaré detenerte, pero necesito que entiendas algo. El hombre que salvé en esa montaña, el hombre que ha estado sanando en mi casa, es bueno. Es amable. Hace chistes terribles y de verdad me escucha cuando hablo. Ese hombre podría tener una vida diferente. Se giró para mirarlo de frente. Pero el hombre en el que dices que volverás a convertirte, el que regresa a ese mundo de violencia y venganza, a ese nunca lo conoceré. Y voy a lamentar esa pérdida todos los días. Vincent sintió algo romperse en su pecho. Ella lo veía. No la reputación, no el miedo, no el poder. Veía a Vincent Torino, al hombre, y estaba dispuesta a luchar por él. ¿Y si te dijera que puedo terminar con esto? Preguntó. ¿Y si pudiera volver, hacer lo que tenga que hacerse y luego regresar contigo? La sonrisa de Elena fue dolorosamente suave. Entonces te diría que no entiendes cómo funciona ese mundo. No deja que la gente se vaya. Vincent, lo consume todo hasta que no queda nada de quien solía ser. Ella tenía razón y él lo sabía. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, dejaban marcas que nunca se borraban, sangre en sus manos que jamás se limpiaría. Pero al mirar a Elena, al ver la esperanza y el miedo luchando en su expresión, Vincent tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que lo hubiera conocido. Entonces no regreso, dijo. Los ojos de Elena se abrieron. ¿Qué? No regreso. Me quedo aquí contigo. Dejo que Marcus se quede con el imperio. Que crea que ganó. Desaparecemos. Empezamos de nuevo. Construimos algo nuevo. Por un instante, la alegría pura transformó el rostro de Elena. Luego la realidad se impuso y negó con la cabeza. Te arrepentirías. Con el tiempo, me culparías por impedirte saldar cuentas. Elena, no. Escúchame. He visto lo que pasa cuando la gente huye de su pasado en lugar de enfrentarlo. Los persigue. Envenena todo lo que intentan construir. Si no enfrentas esto, si no encuentras alguna forma de hacer las paces con lo que pasó, nos destruirá. Vincent la miró, asombrado. Ella estaba dispuesta a dejarlo ir, aunque eso significara perderlo para siempre, porque lo amaba lo suficiente como para quererlo completo, incluso si esa plenitud no la incluía. En ese momento, Vincent entendió por qué su abuelo siempre decía que el acero más fuerte se forja en el fuego más intenso. Elena Santos había sobrevivido a su propio infierno y había salido no amarga ni rota, sino sabia, lo bastante fuerte para amar por completo a alguien y aún así estar dispuesta a dejarlo ir. ¿Y si hubiera otra manera? Preguntó despacio. ¿Y si pudiera manejar esto sin convertirme en el monstruo que esperan que sea? ¿A qué te refieres? La mente de Vincent corría ahora, las piezas encajando. Mi hermano cree que ganó porque piensa como yo pensaba antes. Pura fuerza, pura intimidación. Pero ¿y si el juego cambiara? ¿Y si en lugar de recuperar el imperio con violencia, lo destruyera desde dentro? Los ojos de Elena se afilaron con interés. ¿Destruirías el negocio de tu propia familia? Ya no es mi familia. Y no es un negocio. Es un cáncer. Pero sé dónde están enterrados los cuerpos. Elena. Conozco cada secreto sucio, cada operación ilegal, cada conexión corrupta. Podría acabar con todo sin disparar un solo tiro. Y entonces regreso contigo. Borrón y cuenta nueva. Sin imperio que heredar. Sin enemigos que enfrentar. Sin pasado del cual huir. Solo Vincent y Elena construyendo algo real. Elena permaneció en silencio mucho tiempo, sus dedos dibujando figuras en el vidrio escarchado de la ventana. Cuando por fin habló, su voz era reflexiva. Es peligroso. Si se dan cuenta de lo que estás haciendo antes de que termines. No lo harán porque creen que estoy muerto. Y aun si sospecharan lo contrario, jamás imaginarían que destruiría todo lo que nuestra familia construyó. Es lo único que no verán venir. ¿Cuánto tiempo tomaría? Vincent lo pensó. 6 meses. Tal vez menos si soy cuidadoso. Elena se apartó de la ventana, su expresión indescifrable. El corazón de Vincent golpeaba contra sus costillas.
Todo dependía de su respuesta. No solo sus planes de venganza, sino todo su futuro. La posibilidad del amor, de la redención, de convertirse en algo más que la suma de sus pecados. Hay una condición, dijo Elena al final. Lo que sea. No haces esto solo. Yo ayudo. La sangre de Vincent se heló. Absolutamente no. Elena. Esta gente es peligrosa más allá de lo que puedes imaginar. Si descubren que existes, si te conectan conmigo, entonces nos aseguramos de que no lo hagan. La voz de Elena fue firme, sin admitir discusión. Tú mismo lo dijiste. Creen que estás muerto, pero el fantasma de Vincent Torino va a necesitar aliados. Personas que no conozcan. Recursos que no puedan rastrear. Puede que viva en las montañas, pero no siempre fui una ermitaña. Tengo habilidades que necesitas. ¿Qué tipo de habilidades? La sonrisa de Elena fue misteriosa y ligeramente peligrosa. Del tipo que me mantuvo con vida cuando alguien muy poderoso quería verme muerta. Del tipo que hizo que él desapareciera sin dejar rastro cuando decidí que ya había sido suficiente. Vincent la miró, viendo a Elena Santos bajo una luz completamente nueva. No era solo una mujer amable que le había salvado la vida. Era una sobreviviente que había peleado su propia guerra y había ganado. Alguien que entendía el costo de la violencia, pero no le tenía miedo cuando era necesaria. Socios, entonces, dijo él despacio. Socios, estuvo de acuerdo Elena, extendiendo la mano. Cuando Vincent la estrechó, sintió los callos en su palma, la fuerza inesperada en su agarre. Fuera cual fuera la historia de Elena, lo que la había llevado a esas montañas, era mucho más de lo que aparentaba. Y mientras la nieve comenzaba a caer fuera de la ventana de la cabaña, Vincent Torino hizo las paces con una verdad que una semana atrás lo habría aterrado. Ya no era la persona más peligrosa en la habitación. 2 semanas después, las manos de Elena se movían con precisión quirúrgica mientras abría su laptop, sus dedos bailando sobre teclas que no se habían tocado en 3 años. La pantalla cobró vida, revelando capas de archivos encriptados y redes ocultas que la mayoría de la gente jamás sabría que existían. Vincent observaba desde el otro lado de la pequeña mesa, con fascinación y preocupación luchando en su expresión. Esta no era la mujer gentil de la montaña que le había salvado la vida. Era alguien completamente distinto. Alguien que pertenecía a su mundo de sombras y secretos. Registros financieros primero, murmuró Elena, con los ojos recorriendo líneas de código. Tu hermano ha estado muy ocupado desde que te fuiste. 3 nuevas empresas fachada, 2 cuentas offshore y una asociación muy interesante con el sindicato Clove. La mandíbula de Vincent se tensó. Los Kozlov eran brutales, incluso para los estándares de su familia. Si Marcus trabajaba con ellos, gente inocente estaba muriendo. Más sangre en sus manos, incluso desde la tumba. ¿Cómo sabes hacer todo esto? Preguntó, viendo a Elena navegar sistemas que pondrían a prueba a hackers experimentados. Mi exesposo no solo era abusivo, dijo sin levantar la vista. Era fiscal federal, especializado en crimen organizado. Aprendí sus métodos, sus contactos, sus debilidades. Cuando finalmente decidí hacerlo desaparecer, usé todo lo que me enseñó en su contra. La forma casual en que dijo hacerlo desaparecer le recorrió la espalda a Vincent con un escalofrío. Él había matado hombres por ira, por negocios, en defensa propia, pero Elena hablaba de ello como si comentara el clima. Fría, clínica, definitiva. ¿Qué le pasó? Los dedos de Elena se detuvieron apenas un instante. Accidente automovilístico. Trágico. En realidad. Fallo en los frenos en una carretera de montaña. Estas cosas pasan cuando no se le da mantenimiento al vehículo. Vincent estudió su perfil bajo el resplandor azul de la pantalla. Las curvas suaves de su rostro no habían cambiado, pero algo depredador había entrado en su expresión. Algo que reconocía a un espíritu afín en la violencia cuando era necesaria. ¿Saboteaste sus frenos? Creé una oportunidad para que el karma hiciera su trabajo, corrigió Elena. Richard Moss era un hombre que mandaba gente a prisión mientras dirigía su propio negocio criminal por debajo de la mesa. Golpeaba a su esposa, amenazaba testigos y destruía pruebas cuando le convenía. El mundo fue un lugar mejor cuando su historia terminó. Abrió otra pantalla, esta mostrando transacciones financieras de las cuentas Torino.
Tu hermano ha estado liquidando activos, bienes raíces, inversiones, incluso parte de la colección de tu padre. Se está preparando para algo grande. Vincent se inclinó hacia adelante, estudiando los números. El imperio de su familia se había construido a lo largo de 3 generaciones. Verlo reducido a transacciones digitales en una pantalla se sentía como ver toda su herencia disolverse en tiempo real. Está planeando huir, se dio cuenta Vincent. Llevarse el dinero y desaparecer antes de que alguien note cuánto robó. No solo huir. Mira estas compras. Elena resaltó una serie de transacciones. Armas militares, chalecos antibalas, equipo de vigilancia. Tu hermano no solo está robando del negocio familiar. Se está preparando para la guerra. Las piezas encajaron en la mente de Vincent con una claridad terrible. Marcus no solo quería que muriera para tomar el control. Había estado planeando una toma total del inframundo de la ciudad, la sociedad Kosov, las compras de armas, los activos liquidados. Era una adquisición hostil a una escala que dejaría cientos muertos. Necesitamos movernos más rápido, dijo Vincent, poniéndose de pie tan rápido que su silla raspó el suelo de madera. Si Marcus está planeando lo que creo que está planeando, seguimos con el plan. La voz de Elena cortó su pánico creciente como hielo. La emoción mata a la gente. Vincent, me enseñaste eso. Recuerda, en las historias que me contaste sobre tu mundo. Tenía razón, y odiaba que tuviera razón. En su vida anterior, Vincent había sido el calmado, el estratega que pensaba 3 movimientos adelante mientras todos los demás reaccionaban al momento. Pero esto era diferente. Esto era personal. Además, continuó Elena, abriendo otra pantalla. Puede que haya encontrado algo mejor que detener la guerra de tu hermano. Encontré una forma de prevenirla por completo. La nueva pantalla mostraba una red compleja de conexiones, cuentas bancarias, empresas fachada y, lo más importante, una serie de comunicaciones entre Marcus y agentes federales. La sangre de Vincent se volvió hielo. Está trabajando con el FBI. Ha estado así por meses. Mira estas fechas. Comenzó a darles información sobre tus operaciones 6 meses antes de intentar matarte. Esto no era solo una traición familiar, Vincent. Era una operación encubierta federal. La traición caló más profundo de lo que Vincent creía posible. No solo su hermano quería matarlo, sino que estaba destruyendo sistemáticamente toda su organización desde dentro. Cada familia con la que habían trabajado, cada alianza que habían construido, cada hombre que había jurado lealtad al nombre Torino. Marcus los había vendido a todos. ¿Y cuántas de nuestras personas están en prisión por él? Los dedos de Elena volaban sobre el teclado, cruzando registros de arrestos con la línea de tiempo de la cooperación de Marcus. 17 hasta ahora, incluyendo a tu primo Tony y toda su banda. Vincent cerró los ojos, viendo los rostros de hombres que confiaron en él, que lo llamaron jefe, que murieron o desaparecieron porque su hermano los vendió para salvarse. El peso de su traición se asentó sobre sus hombros como una carga física. Hay más, dijo Elena en voz baja. El FBI ha estado usando a Marcus para mapear toda la operación de la costa este. No solo tu familia, sino todos los conectados contigo, italianos, irlandeses, rusos. Están planeando una toma coordinada que destruirá el crimen organizado en 3 estados. ¿Cuándo? Sí, el próximo mes. Justo después de que Marcus termine de liquidar los activos restantes. Vincent abrió los ojos y Elena vio algo allí que la hizo retroceder instintivamente. No era ira, algo más frío, más peligroso. Entonces no tenemos semanas, dijo él en voz baja. Tenemos días. Elena asintió, entendimiento pasando entre ellos sin palabras. El plan que habían elaborado cuidadosamente, el enfoque metódico que habían acordado, todo desapareció. Ahora se trataba de supervivencia, de detener una guerra antes de que comenzara, de asegurarse de que las familias que confiaban en Vincent no pagaran por la traición de su hermano. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Elena. Vincent la miró, realmente la miró. Esta mujer que le había salvado la vida, que le había mostrado lo que el amor podía hacer, que estaba dispuesta a caminar al infierno a su lado sin dudar, merecía algo mejor que este mundo de violencia y traición. Merecía paz, pero lo había elegido a él, y él había elegido a ella. Para bien o para mal, ahora eran socios,
en amor, en guerra, en lo que viniera. Necesito que me ayudes a salvar personas que te habrían matado sin dudar, dijo honestamente. La sonrisa de Elena fue afilada como una cuchilla. Bien, nunca tendrán la oportunidad de descubrirlo. Se volvió hacia la laptop, sus dedos moviéndose ya sobre las teclas. Cuéntame sobre la seguridad de tu hermano, sus hábitos, rutinas, debilidades. Si vamos a detener esto, necesitamos pensar como él piensa. Vincent acercó su silla, sus hombros tocando mientras se inclinaban juntos sobre la pantalla. Afuera, la nieve continuaba cayendo sobre los picos, cubriendo el mundo de un blanco prístino. Pero dentro de la cabaña, dos depredadores planeaban su cacería con la paciencia de quienes saben que la presa más peligrosa es la que cree que ya ha ganado. Marcus siempre creyó que era más inteligente que yo, comenzó Vincent. Ese fue su primer error. Su segundo fue pensar que yo era demasiado honorable para destruir todo lo que nuestra familia había construido. Los dedos de Elena se detuvieron sobre el teclado. Y su tercero, la sonrisa de Vincent era lo suficientemente fría como para congelar el mismo infierno. Pensar que podría traicionarme y vivir para disfrutarlo. El juego estaba a punto de cambiar. Marcus había pasado meses planeando la muerte de Vincent y la destrucción de su mundo. Pero había olvidado un detalle crucial. Vincent Torino había sobrevivido a peores cosas que una bala y una montaña. Y ahora tenía algo que su hermano nunca había poseído, alguien dispuesto a quemar el mundo para proteger a quienes ama. La cacería estaba a punto de comenzar. Para comenzar. Los dedos de Elena se congelaron sobre el teclado cuando una nueva alerta apareció en la pantalla. Su rostro palideció y Vincent supo de inmediato que algo había cambiado. ¿Qué pasa?, preguntó, inclinándose para leer el mensaje encriptado que acababa de aparecer. Saben que estás vivo, susurró Elena, con la voz apenas audible sobre el crujir del fuego. Marcus acaba de emitir una orden de asesinato. $5 millones por prueba de tu muerte. La sangre de Vincent se volvió hielo al leer los detalles. Su hermano no solo lo había traicionado una vez. Incluso desde la supuesta tumba, Marcus seguía cazándolo, intentando borrar cada rastro de su existencia. ¿Cómo se enteró? Las manos de Elena se movieron frenéticas sobre las teclas, sacando imágenes de vigilancia de la carretera de montaña donde lo había encontrado. Alguien me vio esa noche. Un cazador con cámara de rastreo me capturó llevándote a la cabaña. La imagen granulada mostraba la silueta de Elena contra la nieve, el cuerpo inconsciente de Vincent en sus brazos. Para cualquiera que supiera qué buscar, era obvio que aún respiraba. El cazador vendió las imágenes a Marcus hace 3 días, continuó Elena, con la voz tensa por el miedo controlado. Ha estado rastreando mi identidad desde entonces. Vincent, sabe de esta cabaña. Sabe de mí. Vincent se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Cada instinto que había desarrollado en 20 años en el inframundo gritaba peligro. Habían estado tan enfocados en sus planes de venganza que olvidaron la regla más básica de la supervivencia: nunca dejar que tu enemigo sepa dónde duermes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Elena mostró imágenes satelitales de los caminos de montaña. La aproximación más cercana en vehículo está a 12 millas, a pie por la nieve. Tal vez 6 horas si conocen el terreno. Traerán helicópteros. Ya lo hicieron, dijo Elena, señalando un punto rojo moviéndose en la pantalla. 2 aeronaves, excedentes militares. Marcus no está dejando nada al azar esta vez. La mente de Vincent recorría sus opciones. La cabaña era aislada, defendible, pero al final, una trampa. Si se quedaban, podían escapar. ¿Pero a dónde? Toda la vida de Elena estaba construida alrededor de este santuario, y sus recursos se limitaban al efectivo que había logrado reunir. Entonces Elena hizo algo que detuvo los pensamientos de Vincent por completo. Metió la mano bajo las tablas del suelo de la cabaña y sacó un estuche de armas militares. Elena, ¿qué demonios es eso? Y ahí es donde la historia de Vincent Torino realmente comienza. A veces la salvación no viene del mundo que conocemos, sino de un extraño dispuesto a ver nuestra humanidad cuando todos los demás solo ven nuestros pecados. El amor tiene el poder de transformar incluso los corazones más fríos, de ofrecer redención cuando la venganza parece el único camino. ¿Qué elegirías? ¿La oscuridad familiar de la venganza o la luz incierta de una segunda oportunidad?